Dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. El Señor bendiga su palabra. Estamos estudiando, estamos viendo acerca del llamamiento de Dios. Dios hace un llamado, Dios hace un llamamiento. No me elegisteis vosotros a mí, pero yo te he elegido y te he puesto para que vayas y des fruto y vuestro fruto permanezca. Vimos nosotros que aquel que es llamado con un llamamiento santo y un llamamiento grande debe andar como es digno de ese llamamiento. ¿Quién recuerda de los que estaban el jueves pasado y el jueves antepasado una palabra griega que significa la palabra digno? ¿Cómo? Axio. Axio. ¿Qué quiere decir axio? Quiere decir digno. ¿Cómo piensa Dios acerca de ti en cuanto a su llamado o su estimación de ti? Es decir, de acuerdo a ese llamado que Dios te hizo, ese es el nivel o la profundidad o el compromiso en el cual tú y yo tenemos que caminar en la vida cristiana. Es decir, si el Señor te llamó a ser un rey, debes caminar como digno de rey, ¿verdad? ¿Cómo caminan los reyes? ¿O cómo deben caminar los reyes? Si no sabes cómo caminan los reyes, pues entonces ven una película de los 10 mandamientos, o una película así donde interpretan muy bien estos personajes, ¿verdad? El caminar del faraón, ¿verdad? Aquel, Jules Briner interpretaba muy bien a ese faraón, ¿verdad? Todo pelón, pero tenía un caminar y un porte así, bien digno, ¿verdad? Perdón por lo de caminar, ¿verdad? Tú tienes que ser digno, porque tu llamamiento es grande, necesitas caminar como es digno de este llamamiento. Ahora, cuando Dios te llama, tú tienes que esperar de Dios 7 cosas muy importantes. Como tú no te llamaste, como yo no te llamé, como yo no te elegí, como fue Dios el que te llamó, esto quiere decir que tienes que esperar 7 cosas que están involucradas en el llamamiento que Dios te hace. Amén. La primera, ¿cuál era? Revelación. La primera cosa que Dios te va a dar es revelación. Dios te va a revelar su plan. Dios va a hablar contigo. Dios te va a dar a conocer las cosas que nadie conoce. Pero tú tienes que clamarle a Él. Tú tienes que acercarte al Señor. El Señor te va a ir revelando todas estas cosas. La segunda cosa que el Señor va a darte, porque Él te ha llamado, es bendición. Bendición. Tú vas a esperar lo bueno de Dios. Dios vino a bendecirte. El demonio vino a maldecirte. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan como en abundancia. ¿Cuántos están seguros que Dios quiere bendecir tu vida? ¿Sabes? Alguien que quiere atacar ese llamado, porque Dios te llama y muchas veces te llama por palabra, por nombre, ¿verdad? Él te conoce por nombre y Él te llama. Y escuchaste su palabra y te hizo su hijo. ¿Y sabes quién está absolutamente interesado en que tú pienses de Dios una cosa errónea? Ese es el enemigo. El enemigo viene a hurtar, a matar y destruir. Cada vez que el demonio ataca a alguien, siempre lo va a atacar en ese punto
en ese foco donde Dios le dijo algo específicamente. ¿O no es así? Por ejemplo, Dios te dijo que te iba a bendecir. ¿A cuántos Dios les ha dicho que los va a bendecir? Si tú no estás seguro que Dios te ha dicho que te va a bendecir, simplemente lee Juan 10:10. Y Juan 10:10 dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y eso es bendición. Si tú no estás seguro que Dios vino a bendecir, simplemente abre tu Biblia en Génesis 12, donde Dios llama a Abraham y le dice, yo te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y alguien diría, quizá atacado por el enemigo, pero esa bendición pertenece a Abraham. Sí, pero en el Señor Jesucristo esa bendición pertenece a ti también, porque todas esas bendiciones que Dios prometió a Abraham en el Señor Jesucristo pertenecen a aquel que pertenece al reino de Dios, al Señor Jesucristo. ¿A cuántos el Señor les ha prometido bendecirles? ¿Sabes? Estoy completamente seguro que el enemigo ha venido tratando de engañarte y decir, Dios no te va a bendecir, ni creas que te va a bendecir. Él es demasiado egoísta, Él solamente quiere que le alabemos, que le adoremos, ¿verdad? Pero Él no te va a bendecir. ¿Sabes? Esta es una gran mentira del enemigo. Cuando Satanás vino y engañó a Eva, ¿qué fue lo que le dijo? Con que Dios te ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. ¿Y qué fue lo que dijo Eva? Eva ahí cometió un error porque se puso a platicar con el enemigo. ¿Cuántos saben que no tenemos que platicar con el enemigo? Simplemente tenemos que ejercer la autoridad que nos ha dado el Señor Jesucristo. Si tú crees que eres demasiado inteligente y te vas a poner a platicar con el enemigo te va a desorientar, te va a confundir, así como confundió a Eva. El enemigo le dijo, Satanás le mencionó a Eva, con que Dios te ha dicho que no coman de ninguno de los árboles del huerto, y Eva se puso a platicar con él. No, Él nos dijo que solamente de uno no podíamos comer, de todos los demás sí podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no podemos comer. ¿Y qué le dijo Satanás? Es que Dios no quiere que se les abran los ojos. Dios no quiere bendecirles. Esto es lo que Satanás siempre va a intentar decirte a ti, que Dios no quiere bendecirte. Esa es una mentira. Él es el padre de toda mentira y Dios es un Dios de verdad y Dios te quiere bendecir. Y no solamente bendecir, te quiere bendecir abrumadoramente, grandemente. Dios te quiere bendecir, porque si no, no te hubiera llamado. Porque juntamente con el llamado viene la revelación, pero número 2, viene la bendición. El enemigo viene y luego te dice, bueno, es que con cada bendición el Señor siempre te va a pedir algo, o el Señor siempre te va a quitar algo, ¿verdad? Pero eso pertenece al diablo, ¿verdad? Porque hay un dicho de Apocalipsis 24, no hay capítulo 24, ¿verdad? Pero hay un dicho muy humano que dice que el que da y quita, ¿qué? ¿Verdad? Este es Proverbios, ¿qué? No. El que da y ¿sabes una cosa? Esto pertenece al demonio. Dios no es el que da y el que te quita. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esto es lo que Dios promete a tu vida y tú tienes que estar esperando bendición de parte de Dios. No importa la lucha, muchas veces tú estás esperando la bendición de Dios, la contestación de Dios, la revelación de Dios y no llega por causa de una lucha espiritual. Basta que tú abras tu Biblia, no en este momento, pero llegando a tu casa, abre tu Biblia en Daniel capítulo 10. En Daniel capítulo 10 dice que Daniel se puso a ayunar 21 días pidiendo revelación de Dios, pidiendo bendición de Dios. Y al cabo de 21 días, de 3 semanas, viene el arcángel cartero. ¿Verdad? ¿Quién es el arcángel cartero? Es Gabriel, ¿verdad? Gabriel siempre anda entregando mensajes. ¿Sabes que muchos teólogos creen que Gabriel es el líder de los carteros en el cielo? Es el líder de los mensajeros, porque es líder de una tercera parte. Miguel es líder de los guerreros y Luzbel era líder de los que alababan. Pero sabes que Luzbel cayó, y ¿sabes a quién ha levantado el Señor a alabarle a él?
a nosotros, a su pueblo. Amén. Así que Dios, el ejército de Dios está bien completo, enviando mensajes, guerreando también, ¿verdad? Y sabes que muchas veces nosotros entramos en guerra espiritual y no lo sabemos. Daniel entró en guerra espiritual, orando, ayunando, clamando al Señor. Y sabes que el rey de Persia era Darío y Ciro, los reyes de Media y de Persia, los reyes naturales. Pero sabes una cosa, en el espíritu había unos principados que oprimían y dominaban a Media y a Persia. Y el rey de Persia, el príncipe de Persia, el demonio que gobernaba Persia, se le opuso a Gabriel cuando Gabriel venía a dar la contestación de la oración de Daniel. ¿Sabes que en el capítulo anterior, en el capítulo 9 de Daniel, Daniel hizo, se humilló en cuerpo, alma y espíritu, comenzó a ayunar, comenzó a confesar sus pecados, y dice la escritura que todavía estaba orando Daniel. Y en el momento, todavía no terminaba de orar, cuando llega Gabriel y le da la respuesta de la oración que le estaba pidiendo. A veces sucede así con nosotros. A veces en la misma noche, en el mismo momento, tú recibes esa respuesta. El Señor te suple tu necesidad. El Señor te contesta. Muchas veces, ¿cuántas veces tú has recibido respuesta de Dios así, inmediatamente? Inmediatamente. Recuerdo, por ejemplo, cuando me detectaron diabetes. Estaba muy alto en azúcar y hasta las químicas, ¿verdad? Se asustaron cuando vieron que el azúcar había rebasado los límites, y no solamente mi sangre detectaba azúcar, pero también la orina detectaba azúcar. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos pusimos a orar. Y yo recuerdo el día viernes yo tenía que ir a que me hicieran unos análisis. Entonces el jueves nos pusimos a orar. Toda la iglesia se puso a orar. Creímos, ¿verdad?, que había recibido sanidad. El día siguiente fui a que me hicieran análisis. No tenía absolutamente nada. Mi azúcar estaba completamente normal. Son milagros instantáneos. Pero ¿cuántas veces tú estás orando un día y no pasa nada, y luego otro día y no pasa nada, y luego otro día y no pasa nada, y luego una semana y ya volteas, bueno, ¿qué pasa? Y luego otra semana, ¿a cuánto les ha pasado eso? ¿Verdad? Dicen, hermano, tengo 6 meses clamando al Señor. ¿Sabes? Esto quiere decir que la bendición está gorda. Está grande esa bendición, de verdad que está grande, porque mira, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para volverse atrás. Él dijo, y se echará para atrás de ninguna manera. Dejará de cumplir aquello que Él dijo, no, en ninguna manera. Él prometió bendecir, y Él va a bendecir. Balac contrató a Balaam, y Balaam, por el interés que había en su corazón, lo contrató para ir y maldecir el pueblo de Dios. Y sabes una cosa, Dios no le permitió a Balaam. Primeramente le probó en su corazón, ¿verdad? Lo dejó, y ya que se descubrió las intenciones, lo probó la segunda vez, y entonces Balaam fue a bendecir al pueblo de Dios en lugar de maldecirlo. Y fue cuando él profetizó, Dios no es hombre para que mienta. Dios prometió bendecir a su pueblo, y Dios no va a maldecir a su pueblo. Amén. Dios prometió bendecirte, Dios no te va a maldecir. Dice la escritura, yo tengo pensamientos de bien y no de mal con respecto de vosotros. Fíjate qué amor. Piensa en una persona que tú quieres mucho. Aparte de tu esposo, por supuesto, de tu esposa, de tu novio, de tu novia. Piensa en alguien que quieres, ¿verdad? Que no sea de tu familia. Piensa en una persona que quieres sanamente, ¿verdad? Puramente, que tú lo estimas. Tal vez sea un amigo, tal vez sea un primo, tal vez sea un hermano. Piensa en ese momento, en esa persona. ¿Ya lo tienes? ¿O no hay ninguno? No, yo creo que sí, hay bastantes, ¿verdad? Entonces, cuando tú piensas en él, ¿qué pensamientos te vienen? ¿Pensamientos de mal o pensamientos de bien? Este es el amor. Dios está motivado por el amor, y el Señor está pensando en ti. Está pensando en ti. Y está pensando y diciendo, ¿qué hará Concha en este momento? La quiero bendecir, ¿verdad?
Quiero a Miguel en este momento, lo quiero bendecir, ¿verdad? Quiero a Leocadio en este momento, lo quiero bendecir. Él tiene pensamientos de bien y no de mal, no de mal. Y el enemigo viene y dice, Dios está pensando mal acerca de ti, Dios te está pensando arruinar tu vida, Dios está pensando oprimirte, Dios está pensando, esto es mentira, Dios está pensando bendecirte. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No es verdad que cuando Dios te bendice, Dios te va a quitar algo. Cuando Daniel oró, la respuesta le vino en ese momento. Pero en el capítulo siguiente, Daniel oró y se tardó 21 días la respuesta. Y si hubiera sido tan impaciente Daniel como nosotros, yo creo que después de los 21 días, hubiéramos esperado a Gabriel, pero con un pollito, ¿verdad? Lo hubiéramos, oye, pues ¿qué te pasa? En el capítulo anterior, inmediatamente, ¿qué hiciste? ¿Verdad? Te entretuviste demasiado tiempo, pero Gabriel le respondió, no. Lo que pasa que el principado de Persia se me opuso 21 días. Una lucha espiritual, una guerra espiritual. Y dice la Escritura, tu lucha no es con carne y sangre, pero con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero tenemos que estar de una cosa seguros. Dios nos quiere bendecir. Pero si el enemigo te convence que esa bendición no va a venir, entonces no la vas a esperar. Y vas a decir, ¿para qué espero si Dios no me va a bendecir? ¿Sabes? Esta es una mentira porque Dios sí te va a bendecir. Amén. Tú tienes que luchar por esa bendición. Jacob luchó, toda la noche luchó y no soltó al ángel y le dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. ¿Se acuerda? No te dejaré hasta que no me bendigas. Dígale a Dios esa cosa hoy, esta noche. No te dejaré hasta que no me bendigas. Voy a ser tan inoportuno contigo, ¿verdad? Voy a tocar y voy a pedir bendición y voy a pedir pan y voy a pedir provisión y voy a pedir todo lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseñó a orar esa oración inoportuna, estar insistiendo e insistiendo. Hasta que por fin el ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? Tranza, le dice. Se llamaba Tranza, ¿verdad? ¿Cómo te Tranza? Bueno, desde hoy ya no te llamarás Tranza, te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. ¿Sabes una cosa? Se necesitan Jacobs en este día. Jacobs que aprendan a luchar con Dios. Jacobs que aprendan a tener esa lucha de bendición. Tú has prometido bendecirte, no te dejaré hasta que no me bendigas. Esta es la segunda cosa que Dios te provee en tu llamado. La tercera cosa, anótala, la tercera cosa es provisión. Provisión. Cuando Dios nos llama, también el Señor provee. Amén. El Señor te va a proveer. Hay algo que viene y es su provisión. Amén, su provisión. Siempre el Señor va a traer provisión cuando hace un llamamiento. Claro, tenemos que estar seguros para qué nos está llamando el Señor. Recuerdo a este hombre, ¿verdad?, que oyó la voz de Dios y entonces oyó esta voz que decía, ve a la India. Así fue, ve a la India. Y él no esperó más, ¿verdad? Inmediatamente vendió todo lo que tenía, se fue al país de la India, ¿verdad? Pasó ahí algunos meses, no vio nada, se frustró absolutamente y ¿sabes qué? Se devolvió todo frustrado y estando nuevamente en su casa comenzó a orar quejándose con el Señor y le dijo, Señor, pero tú dijiste ve a la India, ¿verdad? Y yo fui a la India, no pasó absolutamente nada. ¿Y sabes lo que el Señor le dijo? Bueno, es que la segunda parte tú no la escuchaste. Yo dije, ve a la India de tu vecina y testifícale de mí. Hay que esperar que el llamado sea completo, ¿verdad? Si
tú no estás seguro de su llamado, entonces hasta que estés seguro, amén, hasta que estés seguro. Una vez que estás seguro, espera revelación, espera bendición, espera provisión. Número 4, espera unción. Unción. Esto es algo muy bueno. El Señor no te va a mandar, no te va a llamar sin haberte provisto. El Señor te ha llamado a predicar su evangelio, pero no te va a llamar sin proveerte de unción. Unción. ¿Qué es la unción? ¿Qué es la unción? ¿Alguien me puede definir en breves palabras, en voz alta, qué quiere decir la unción? Poder, simplemente. La unción es poder. La unción es el toque del Espíritu Santo en tu vida que te da poder. La unción vino con Pedro y Juan cuando dijeron a aquel hombre, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda, ¿verdad? Y dice la Escritura que el paralítico se levantó y ¿qué? Y andó, dice, no, se levantó y anduvo, ¿verdad? Se levantó y caminó. ¿Por qué? Porque había unción, había unción. No puedes llevar a cabo tu llamado sin unción. Es como que tú tienes un carro y no le pones ni una gota de gasolina. No va a andar, no va a ir absolutamente a ningún lado si no tiene gasolina. Y tú vas a tratar de empujar este carro y de ir a ese lugar empujando y empujando en tus propias fuerzas. No, la unción es esa gasolina que el Señor te va a proveer. Amén. Yo recuerdo a un hermano para mí en mi vida ministerial, representa mucho y en aquel tiempo representaba todavía mucho más, un hombre de Dios tremendamente usado por el Señor. Sabes que él, en alguna ocasión, yo he compartido eso a algunos de los líderes de esta congregación y de los discípulos también, pero yo recuerdo que este hermano pastoreaba una iglesia de 7 gentes. En aquellos tiempos era difícil, de verdad, difícil el crecimiento de las congregaciones. No había congregaciones evangélicas así grandes como en el día de hoy. Pero era muy difícil. Él pastoreaba 7 gentes. Y sabes que él se ponía nervioso cada vez que iba a predicar, ¿verdad? Él se atolondraba todito y se ponía nervioso para compartir la palabra, pero fielmente él lo hacía. Fielmente cumplía su llamado. Un día, en la noche, Dios le habló. Sabes que durante ese tiempo estaban anunciando una campaña. El movimiento de la iglesia a la cual él pertenecía estaban organizando una campaña muy grande en esa ciudad. Y en esa ocasión iba a venir a la campaña un hombre de Dios que Dios usaba mucho en sanidades y milagros. Y este era como el impacto para esta ciudad que Dios iba a traer, ¿verdad? O que iba a llegar un hombre de Dios con esa unción de Dios y ese impacto. Y recuerdo que este hermano Al y su esposa estaban allí en esta noche orando y de repente el Señor habló al hermano Al y le dice, tú vas a predicar en lugar de este hombre, porque este hombre no va a venir. Y tú vas a predicar, y vas a predicar acerca de esto, y le dio el tema. Y sabes una cosa, él se impactó tanto, ¿verdad? Pero estuvo seguro, si algo conocía él, era escuchar la voz de Dios. Estuvo seguro que era Dios. Entonces movió a su esposa estaba ahí en la cama casi para dormir, y entonces le dice, Dios me acaba de hablar y me acaba de decir que yo voy a predicar en esta campaña en lugar de este hermano. Y sabes una cosa, su esposa, tanta fe que tenía en él que se echó a reír a carcajadas. Y entonces se comenzó a reír. ¿Qué tú vas a predicar? Y dice, bueno, Dios me dijo eso. Sabes que todavía estaban platicando cuando en ese momento sonó el teléfono. Era el presidente del movimiento de su iglesia que le estaba diciendo, el hermano fulano de tal no va a venir a esta campaña y quiero que te prepares porque tú vas a predicar en su lugar. Esto fue la confirmación más grande de que era Dios. Él ya sabía lo que iba a predicar. Él nos contó que el día de la campaña, el primer día de la campaña, había una multitud que ni siquiera lo dejaban entrar. Y por fin él entra. Esta multitud estaba esperando, ¿verdad?, que viniera el gran, con mayúscula, gran hombre de Dios, ¿verdad? Y entonces llega un hermano, el hermano Al es un
era o es un hermano chaparrito, entonces llega y se sienta en las sillas de delante. Entonces, pues comienza la alabanza, comienza la adoración y comienza todo el servicio, ¿verdad? Y ya seguía la palabra y que no venía este hombre, ¿verdad? Y los que estaban organizando aquel servicio no sabían que el presidente había cambiado al hermano Al. Y sabes que de repente él comienza a preguntar, ¿quién es el hermano Al Luis? Pero comienza a preguntar, ¿quién es el hermano Al Luis? Y el chaparrito levanta su mano y dice, yo soy. Usted, sí, yo soy. ¿Sabes que él había pedido una señal al Señor? Señor, si tú fuiste, a mí no me cabe ninguna duda, pero si tú fuiste, produce las señales y maravillas en este servicio. ¿Sabes que él vino un denuedo sobrenatural? Él pastoreaba solamente 7 gentes, había muchísima gente, muchas enfermas, y le produjo un denuedo, una valentía sobrenatural. Comienza a predicar la palabra de Dios, termina de predicar, y sabes, él hace un llamamiento rápido, se turbó al final, y entonces hace un llamamiento rápido, y se baja él, ¿verdad? Y él se iba, ¿verdad? Con la cabeza agachada, ya se iba a salir. Entonces lo alcanzan, ¿verdad? Y le dice a una mujer, hermano, yo vine enferma de mi cuello, tengo mucho tiempo que no podía mover mi cuello. Y entonces ella estaba moviendo su cuello, era el primer milagro. Y luego después surgió otro milagro, y otro milagro, y otro milagro. Eso se llama unción, eso se llama la unción de Dios. Y Dios no te va a dar un llamado sin la unción. Si Dios te ha llamado, para lo que te haya llamado, para el ministerio que te haya llamado, si tú estás seguro de ese llamado, estás seguro que el Señor te va a dar revelación, te va a dar bendición, te va a dar provisión, te va a dar unción. Número 5, te va a dar su gracia, su gracia. Sabes que todo se hace por medio de su gracia. Amén. Su gracia. Gracia es una palabra, la palabra griega es charis o charis, y quiere decir don inmerecido de Dios. También significa lo siguiente, si quieres anotar: la habilidad y poder de Dios operando en nosotros para lograr cosas que nuestra fuerza y habilidad nunca lograríamos. Eso se llama la gracia de Dios. Abre tu Biblia en 2 Timoteo 2:2 y yo voy a pedir que alguien lo lea en voz alta. 2 Timoteo 2, verso 2, por favor. ¿Quién lo tiene? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres ¿qué? A hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo creo que es 1 Timoteo. 1 Timoteo 2:2. No. Es esta escritura, te voy a decir, dice, pero tú, hijo Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Quién lo tiene? Esa cita. Pero tú, hijo Timoteo, esfuérzate en la gracia. El versículo 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Sabes que hay una versión que me gusta mucho que dice así? Agárrate. Esa es la expresión que usa esa versión. Agárrate. No podrás hacerlo, por ti mismo no podrás ministrar, por ti mismo no podrás cumplir tu llamado. Necesitas de la gracia, y si tú estás separado de la gracia, nada puedes hacer, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hay un balance entre la fe y la gracia. Tú puedes tener mucha fe,
pero tú dependes de la gracia de Dios. La fe es como un canal de esa gracia, porque somos salvos. ¿Por qué? Por la gracia, no por la fe. Por tu fe no fuiste salvo. La fe fue el canal. Somos salvos por la gracia de Dios. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Eso significa la gracia. Tienes tu fe, tenla en la gracia de Dios. Señor, yo no dependo de mí, dependo de tu pura gracia, de tu pura misericordia. Si tú te sueltas de esa corriente constante del Señor, no vas a poder absolutamente nada. Tú puedes gritar, confesar, declarar, manifestar tu fe, pero tú tienes que depender de la gracia de Dios, que es por pura gracia y misericordia. Porque sabes una cosa, muchas veces el demonio es tan astuto que puede engañarnos y decir que fue por nuestra fe o fue por nuestra oración. Entonces sería por obras, ¿verdad? Por obras. Muchas veces yo he compartido a una persona algún milagro o alguna señal, ¿verdad? Y entonces comienzan a decir, pero yo estuve orando por eso, ¿verdad? Pues qué bueno que estuviste orando, pero dependimos de la gracia. Fue por la pura gracia, por la pura misericordia. Estamos vivos por la pura gracia, por la pura fidelidad de Dios, por la pura misericordia. Amén. ¿Cuántos son llamados de Dios? Mira, tú tienes revelación, bendición, provisión, unción, la gracia de Dios, y necesitas también algo que Dios te provee. Te provee fuego. Fuego. Necesitas el fuego de Dios. ¿Qué es el fuego de Dios? Fíjate bien lo que dice la Escritura. Vosotros habéis sido bautizados en agua por San Juan. Dice en otra versión, ¿verdad? Ustedes fueron bautizados con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y con qué? Y con fuego. Dime qué cosa quiere decir ese fuego. ¿Qué es ese fuego? ¿Qué es ese fuego? 2 Timoteo 1:6. 2 Timoteo 1:6. Es necesario que tú tengas fuego. ¿Sabes una cosa? Tú puedes ser llamado, pero si tú no tienes fuego, vas a apagarte. Si tú no tienes esa pasión, ese ardor, algo que arde en ti, eso se llama fuego, esa carga, esa pasión por ser cristiano. ¿Sabes una cosa? Muchos, aunque Dios les ha provisto esto, muchos han perdido ese fuego. Y cuando tú pierdes el fuego del Señor, comienzas a declinar y te comienzas a entristecer y comienzas a frustrarte y comienzas a apagarte. Y tú necesitas ese fuego. ¿Cuántos han recibido fuego de Dios? ¿Y cómo has dejado tú el fuego de Dios en tu vida? Ahí está el fuego, ahí está la llamita, ¿verdad? A lo mejor es un pábilo humeante, ¿verdad? Ahí está el humito nada más, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese fuego? 2 Timoteo 1:6, ¿qué dice? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cómo vino ese don? El Señor impuso las manos, vino ese don, ¿verdad? Pero dice el Señor a Timoteo, yo te aconsejo que avives ese fuego. ¿Cómo se aviva un fuego? ¿Cómo se aviva un fuego? Vamos a suponer que tú estás asando carne, ¿verdad? Y ahí está el brasero. Y entonces ahí están los carbones encendidos, ¿verdad? Pero se necesita avivar este fuego. Se va a apagar, avívalo, sóplale, 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 ¿verdad? ¿Cómo vas a avivar ese fuego? Con oración, buscando al Señor, buscándole con ruego, ¿verdad? Consagrándote, dedicándote, estás avivando ese fuego. Ese fuego es entusiasmo, pasión, visión, celo, son sinónimos de ese fuego. A ver, vamos a hacer una prueba. Aquí les voy a poner un termómetro
y vamos a ver cuánto fuego tienen en su llamado, cuánto fuego tienen en su vida, ¿ok? Dime, ¿qué tan entusiasmado estás por ser cristiano? No me digas, no me hables en cristiané, ¿verdad? Porque hasta la muerte me vas a decir, ¿verdad? Entusiasmadísimo, ¿verdad? Gloria a Dios. No, no me hables en cristiané, háblame con la verdad, con la realidad. ¿Qué tan entusiasmado estás? ¿Qué tan entusiasmado sigues desde el primer día que aceptaste al Señor Jesucristo? Desde aquella noche o aquel día en que fuiste bautizado en el Espíritu Santo, en que tuviste el llamado de Dios, ¿todavía te continúa el mismo entusiasmo o quizá ha crecido ese entusiasmo? Eso quiere decir que lo has avivado. Pero si tú ya no estás tan entusiasmado con las cosas de Dios, si a ti te parecen ya cosas para los nuevos, para los recién convertidos, está muy emocionado porque está recién convertido, está muy motivado porque está recién convertido, o como dirían algunos en cristiané, es que anda en su primer amor, es que anda en su primer amor, déjalo, ya se le va a pasar. Ojalá que no se le pase, porque si se le pasa, como esa persona que dice eso, quiere decir que se va a enfriar y a lo mejor se puede apagar. Y el Señor está diciendo, aviva el fuego del don que te ha sido dado mediante la imposición de las manos. ¿Sabes que esa pasión, ese fuego es el único o lo único que te va a permitir seguir adelante en la vida cristiana? Y que si tú quieres servir al Señor, entonces no solamente yo diría vida cristiana, sino vida ministerial. Vida ministerial quiere decir la vida de un ministerio, la vida de un ministro de Dios. ¿Cuántos de aquí son llamados al ministerio? Todos somos llamados al ministerio. Quizá no al ministerio de ser apóstol o profeta o evangelista, a lo mejor sí, a lo mejor a algún otro ministerio, pero de todos modos eres ministro. Y te voy a decir una cosa. Hasta este momento, si tú ya tienes tu tiempo de haber aceptado al Señor Jesucristo, bueno, ¿cuántos tienen menos de un año de haber aceptado al Señor? Levante su mano, menos de un año, ¿verdad? Gloria a Dios. Nos da mucho gusto que tengan este tiempo. Les animamos que sigan con ese fuego, que sigan con esa pasión. ¿Cuántos de los que están aquí todavía están apasionados desde el primer día? ¿Cuántos tienen más de un año? Más de un año en el Señor. Deja decirte, si ya tienes más de un año, te habrás dado cuenta que la vida cristiana y la vida en el servicio del Señor no es nada fácil. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Levántese su mano. ¿O cuántos no se han dado cuenta? A lo mejor todavía no te das cuenta, ¿verdad? Pero la vida no es fácil, de verdad, la vida no es fácil. Y lo único que te va a permitir seguir adelante en ese llamado, seguir adelante hasta la meta del supremo llamamiento de Dios, es que haya fuego en ti, que haya pasión, que a pesar de todo lo que suceda, fíjate, a pesar de las golpizas tan tremendas que les metían a los discípulos, como aquella ocasión que los pusieron delante del Sanedrín y les amedrentaron para que no siguieran predicando del nombre del Señor Jesucristo. Y los golpearon. Y ya me los imagino a todos ahí saliendo, todos golpeados, con los ojos morados, ¿verdad? Quizá nomás traían una chancla, ¿verdad? Y el otro estaban descalzos, ¿verdad? Y estaban ensangrentados, pero con una pasión, con unas ganas. Dice, ellos estaban agradecidos por haber sido tenidos por dignos de tal afrenta en el nombre del Señor. Y ellos continuaron. ¿Sabes una cosa? Hoy en día necesitamos mucho menos que aquellos discípulos para perder el fuego de Dios muchas veces. Pero si tú tienes esa pasión, tú vas a continuar adelante. ¿Sabes qué fue lo que le hizo continuar a Jeremías? ¿El profeta qué? El profeta llorón.
¿verdad? Se le conoce muchas veces como el profeta llorón. Pobrecito profeta, todo el tiempo se la pasaba llorando. Hasta escribió un libro que se llama Lamentaciones. Lamentaciones, y lees todos los capítulos y son todas las lamentaciones de Jeremías. Lloraba el pobre Jeremías. ¿Y sabes por qué? Una de las frustraciones más grandes que puede tener un predicador o un pastor o alguien que enseña la palabra de Dios es cuando la palabra de Dios es enviada y el corazón está duro como un pedernal, que no entra absolutamente nada. Y sabes, el pastor se frustra, el predicador se frustra, el que enseña la palabra del Señor y dice, ¿cómo es posible que yo siga en este ministerio si estoy predicando la palabra y no es recibida absolutamente por nadie? Sabes que Jeremías, él tenía ese ministerio, él predicaba la palabra de Dios, les recomendaba a ellos que se arrepintieran, que se volvieran a Dios, que dejaran sus ídolos. Y sabes una cosa, ellos duros como un pedernal. El capítulo 44 de Jeremías, un capítulo tremendo. Jeremías les está diciendo, por favor, dejen de orar a ese ídolo que le llaman la reina del cielo, dejen de orar a ese ídolo. ¿Han visto ese capítulo? Lean, capítulo, no ahorita, en sus casas como tarea, capítulo 44 de Jeremías. Y ¿sabes lo que un grupo de mujeres le contestaron a Jeremías? La palabra que tú nos has dado de parte de Jehová o de parte de Dios, no la oiremos, porque ciertamente pondremos por obra todo lo que nuestros maridos nos han permitido, porque con el permiso de nuestros maridos hemos ofrecido incienso a la reina del cielo, y mientras ofrecimos incienso a la reina del cielo, no nos faltó pan, ni nos faltó bendición. Fíjate qué engaño. Aún el demonio les proveía de bendición, y el demonio de bendición entre comillas, porque era pura maldición. El demonio contestaba todo eso, todos esos sahumerios, todas esas libaciones, todo eso que ellos ofrecían. Y sabes una cosa, Jeremías lloraba por el corazón tan duro. Y sabes que en una ocasión él mismo dijo, yo ya no quise predicar más, ya no quise profetizar más, ya no quise seguir adelante. Pero él mismo dice, pero había un fuego dentro de mí, había una pasión dentro de mí, había un entusiasmo, ¿verdad? Que le daban una bofetada y había la pasión y seguía adelante, y le daban la otra y seguía adelante, ¿verdad? Y le daban la tercera también. Porque algunos dicen, ¿verdad? Que te dan una y luego la otra y luego ya tienes permiso de tú contestar. No es cierto eso no es cierto. ¿Qué te da el Señor con tu llamado? Te da 7 cosas, te da revelación, te da bendición, te da provisión, te da unción, te da la gracia de Dios, te da fuego. Y número 7, da un aplauso por el número 7, el número 7. Sí. Los que dieron un aplauso por el número 7 se van a entusiasmar. Son problemas y pruebas. Problemas y pruebas. Sabes que Dios sabe, Dios conoce cuánta necesidad tienes de problemas y pruebas. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces cuando nos va muy bien, nos olvidamos del Señor. Pero cuando tienes las llantas ponchadas, inmediatamente recurres al Señor y comienzas a clamar con más fuego que nunca, con más pasión que nunca. Sabes que tus oraciones más apasionadas, más avivadas, son las oraciones cuando has estado en momentos de necesidad. Cuando has estado en tiempos de esterilidad como Ana, que hasta fue confundida con una borracha, porque ella oró con tanta pasión, con tanto ánimo. Por eso demos gracias a Dios por los problemas y por las pruebas. Vas a enfrentar diferentes problemas y pruebas. Si tú eres llamado de Dios, vas a enfrentar esos problemas y pruebas. ¿No dijo el Señor Jesucristo que aquel que oye la palabra con gozo, dice, al momento la recibe, pero es sembrada entre pedregales, y salido el sol, fíjate bien que habla claramente, y salido el sol? ¿Cuántos saben que el día de mañana va a salir el sol? ¿Y si está nublado? De todos modos el sol está, ¿verdad? De todos modos ahí está. Esta es una ley, Y salido el sol es necesario para que esa planta comience a crecer. El sol es necesario para darle clorofila a las plantas, para hacer verde
a la planta, ¿verdad? Para darle vida a la planta es indispensable. Y más tarde el Señor les dice a sus discípulos lo que era el sol. ¿Qué es el sol? ¿Qué es el sol? Y salido el sol, el Señor Jesucristo les dijo, aquellos que son sembrados entre pedregales son aquellos de corta raíz. Y cuando vienen las pruebas y las tribulaciones, no soportan porque no tienen raíz. Así que van a venir esas pruebas, va a salir el sol, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han visto ¿cómo se llaman? Plantas peregrinas. ¿Cuántos han visto plantas peregrinas? En toda la historia no se han conocido plantas peregrinas. Yo no conozco plantas peregrinas. Pero muchas veces nosotros queremos ser las primeras plantas peregrinas, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Ahí afuera de mi casa yo sembré un arbolito, un pino. A mí me gustan los pinos, esos pinos grandes de vela, ¿verdad? Siempre soñé que afuera de mi casa iba a colocar un pino, de esos pinos grandes. Pero yo lo compré chiquito, así. Y ¿sabes? A veces hace frío. Y ahí está el pobre pinito. Y llueve. Y graniza. Y ahí está el pino. Y sale el sol y ahí está el pino. Y cuando abro la puerta, ¿verdad? Yo sé que ahí va a estar el pino, solamente que alguno de ustedes vaya y lo arranque, pero yo sé que no lo van a arrancar. Ahí va a estar. Le puse para que creciera derechito así un palo primero. Alguien quitó el palo, ¿verdad? Los niños lo quitaron, pero el pinito ahí estaba. Todo así, pero ahí estaba, ¿verdad? Y pobrecito, busqué un palo, ¿verdad? Pero no tenía serrucho, entonces le puse una escoba. Pobre, o sea, lo que soporta, imagínate la humillación de ser sostenido por una escoba. Pero ahí estuvo, firme, adelante, ¿verdad? Así nosotros tenemos que estar. Hay muchas cosas que pueden venir. Algunas posibilidades de que tú seas malentendido, ¿verdad? Porque cuando eres malentendido, te metes a veces en problemas. O sea, te entienden mal o tu actitud se entiende mal y todo, te metes en problemas. Puede ser que a veces te acusen falsamente, ¿verdad? A lo mejor te acusan verdaderamente y pues ahí ya ni modo. Pero si te acusan falsamente, pues ahí tienes que estar. A veces va a haber falta de finanzas. ¿Cuántos dicen amén ahí? Aunque a otras veces va a haber abundancia de finanzas, pero siempre vas a estar allí, ¿verdad? Cuando hay prosperidad, cuando hay necesidad, decía San Pablo de esta manera: yo sé vivir en la escasez y en la abundancia. Por todo he sido enseñado. Y luego dice más abajito: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En las pruebas, en las tribulaciones. ¿Te acuerdas de aquel cantito pentecostal tan bonito, verdad? En las luchas y en las pruebas, ¿qué? La iglesia sigue caminando, ¿verdad? Cuando hay pruebas, cuando hay tribulaciones, cuando hay luchas, de todos modos, sigues adelante, a la meta del supremo llamamiento de Dios en el Señor Jesucristo. Ahora, los problemas y las pruebas vienen con un propósito. Y esto es para que tu fe sea fortalecido. ¿Sabes por qué? Porque de la tribulación sale la paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia? Paciencia para esperar la respuesta de Dios, ¿verdad? Porque ya van 20 días y no viene la respuesta. Ya se pasaron las 3 semanas, todavía no viene la respuesta. Necesito paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia? ¿Cuántos le quisieran pedir al Señor paciencia? ¿Por qué no? Porque si tú le pides paciencia, de seguro te va a enviar una prueba. Porque después de la prueba viene la paciencia. Amén. 7 cosas que Dios te dio. 7 cosas. Revelación. ¿Qué más? Bendición.
provisión, unción, la gracia de Dios, fuego, pruebas y tribulaciones. ¿Por qué no te pones de pie? Y le damos gracias a Dios por todo eso que el Señor nos proveyó. Padre Celestial, gracias Señor te doy por esta noche, por todas las cosas que tú nos has dado, porque esto Señor que hemos visto brevemente, nosotros queremos haberlo comido, pero después lo queremos digerir y digerir. Queremos, Señor, así como tú creaste a las vacas con esa capacidad de tener 4 estómagos y pasarlo de un estómago a otro estómago y a otro estómago. De la misma manera, Señor, queremos meditar tu palabra de día y de noche y masticar y masticar y masticar tu palabra y darte una respuesta. Tome la mano de la persona que está a un lado suyo. Ore por esa persona. Porque esa persona con toda seguridad va a estar en algún nivel de su llamado. Tal vez en el nivel de revelación o bendición o provisión, unción, donde ocupe la gracia de Dios o el fuego o en problemas y pruebas. Comience a orar por esa persona. Ore por la persona que está a su derecha, la persona que está a su izquierda. Señor, fortalécelo, madúralo, haz que crezca, Señor, haz que no sea una planta itinerante, haz que sea una planta sembrada, Señor, en el lugar que tú le has colocado, creciendo en la gracia, en sabiduría, delante de ti, en conocimiento, prospéralo. Yo declaro prosperidad a la vida de cada persona que está aquí, Señor. De todos los que estamos aquí, declaro, Señor, que tú nos bendices abundantemente, que tú provees todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora usted voltee con algunas personas, hágase un círculo con ellas, con 3 o 4 personas, y vamos a orar. Vamos a orar personalmente unos por otros. Pregúntale que si tiene algún motivo por el cual oren. Si es importante, si es necesario, que la persona quede en medio, la persona que ustedes van a orar, impóngale manos, pero impóngale manos ungidas, con fe que ustedes tienen la unción de Dios. No tengo plata y oro, quizá lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, ora en el nombre de Jesús, ora con unción, que ese cuerpo sea fortalecido, que ese cuerpo sea ungido, que ese cuerpo sea levantado, restaurado, bendecido, prosperado, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, damos gracias, Señor, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, por lo que tú estás haciendo. Gracias por esta noche, en el nombre de Jesús.